Buenas tardes a todos los que ya se han empezado a conectar. Hoy tenemos este webinar en donde hemos querido traer el tema de la cuota de alimentos y la custodia de los menores. Esto en el marco del post-COVID, si bien todavía no hemos superado el COVID, sí estamos en un momento posterior a la regulación del gobierno nacional que nos tuvo en nuestros hogares en aislamiento preventivo obligatorio por casi 3 meses, y esto ha hecho que las dinámicas al interior de la familia tengan un impacto importante. Queremos hablar principalmente de 3 ejes. El primero es el incumplimiento frente al pago de las cuotas de alimento y qué es el alcance que esto puede tener. El segundo es un tema referente al pacto que se puede hacer sobre un porcentaje de la cuota de alimentos en especie. Y finalmente, que ustedes puedan saber de qué se trata el cobro ejecutivo de esas cuotas de alimento. Una vez pactadas o fijadas por un juez, si sobreviene el incumplimiento, cómo proceder y cómo se llama el proceso y qué etapas tiene y qué se busca con él. Entonces, hoy nos acompaña el doctor Manuel Brunal y el doctor Cristian Aguilar, y vamos a estar tratando estos temas. Quien les habla, Alexandra Brunal. Entonces, el primero de ellos es qué son las cuotas de alimentos y cómo estas han sufrido un impacto dentro del COVID y sobre todo esta etapa de confinamiento que estamos, digamos, superando en el país. Doctor Manuel. Las cuotas alimentarias son aquellos factores que el niño necesita para su supervivencia. Digo esto porque no se trata solamente de los alimentos para el mantenimiento del cuerpo, sino que el término conlleva otros factores como es la salud, la recreación, para que el niño tenga una vida sana, tanto física como mentalmente. Recordemos que los derechos de los niños están privilegiados sobre los derechos de las demás personas. Además, los niños, como personas indefensas que son, necesitan indudablemente el cuidado y la atención de sus padres para su desarrollo íntegro. Las cuotas alimentarias generalmente podría hacerse por acuerdo de las partes que estén obligados a suministrar los alimentos. Si esto no es posible, entonces necesariamente después de un intento de una conciliación ante una entidad competente para ver si a través de esa entidad se puede llegar a un acuerdo, si no, pues necesariamente habrá que ir a un juzgado de familia para que sea el juez el que determine el monto de las cuotas alimentarias de acuerdo con las necesidades que ese menor tenga. De todas maneras, el hecho de que estemos en una pandemia hoy en día no exime a los alimentantes cumplir con sus deberes. No se puede alegar que no se le va a los alimentos al menor en razón de que se está viviendo esta situación, porque la situación también indudablemente la está viviendo el menor, y el menor en ningún momento puede quedar desamparado para su integridad física, como son los alimentos, y su integridad moral. Recuerden que los menores tienen derecho a tener una familia y que sean asistidos por esa familia para su debido desarrollo como personas. Listo. Doctor Cristian, ¿qué podemos decirle a los padres que genuinamente han venido pagando sus cuotas, pero que sobreviene la pandemia, entonces tienen que atender esta situación? Es decir, de pronto no van a tener los mismos recursos, se les ha disminuido sus ingresos, o tal vez incluso están sin trabajo, pero tienen unas cuotas fijadas, tienen un compromiso. Hay muchos padres de familia que nos están consultando qué hacer, tienen un legítimo derecho, un legítimo deseo de pagar, de cumplir, pero no tienen cómo hacerlo, entonces toca iniciar un proceso que de igual forma se va a tomar algunos meses para que se pueda discutir y pueda haber realmente una rebaja de esta cuota de alimentos. ¿Qué pueden hacer estos padres y cómo sacan este tema adelante? Muy buenas tardes, doctora Alexandra, doctor Manuel. Bueno, a todas las personas que nos han consultado respecto a este punto, los alimentantes en esta situación, lo que deben hacer es buscar por todos los medios un acuerdo conciliatorio con la madre del menor al cual están dando los alimentos, porque el hecho de que estén pues, viviendo una situación o percances económicos para cumplir o dar cumplimiento a la cuota alimentaria
no los exime del cumplimiento de la misma. En el orden de ideas, pues si un padre se abstiene de dar cumplimiento a cabalidad con la cuota alimentaria, no podría entrar a revisar o exigir derechos sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque eso está establecido en el Código de Infancia y Adolescencia. El padre que se abstiene de dar cumplimiento a cabalidad con la cuota alimentaria, pues no puede hacer ningún otro tipo de reclamación respecto a los derechos de los menores. En ese orden de ideas, el alimentante puede, si bien intentar un acuerdo conciliatorio con la madre del alimentado, ¿cierto? En este caso el menor, o en su efecto promover un proceso de disminución de cuota alimentaria ante la jurisdicción de familia. Recuerden que ya los juzgados de familia están nuevamente en operación. En ese orden de ideas, con la elaboración del escrito de demanda y la presentación de la misma, se puede presentar una medida una solicitud anticipada por medio de la cual se le solicita al juez que se regule provisionalmente esa cuota hasta que se defina pues el asunto. Eso sería como lo que tengo para decirles, porque el interés superior de los menores está por encima de los intereses particulares de los padres. Entonces, no es conveniente tomar atribuciones de forma personal o de forma autónoma en cuanto a disminuir la cuota alimentaria de los menores. Hablemos ahora de la cuota de alimentos. Hay la posibilidad de pactar un porcentaje de esta cuota de alimentos en especie. Es muy común y si las partes están de acuerdo, digamos que esto es un tema bastante flexible. Sin embargo, es sugerible, y así lo dice la ley, que un porcentaje sea en dinero. Por ejemplo, se puede acordar entre los padres que uno se encargue del pago del colegio, de la ruta del colegio, y el otro se encargue de aportar en dinero. Pero esto necesitará atender las realidades del menor y que haya un acuerdo entre los padres y que siempre haya y se considere la particularidad de la cuota, pues, en dinero. Doctor Manuel, ¿qué le podemos decir a estos padres que en este momento nos están viendo y que de pronto quieren evaluar la posibilidad de llegar a acuerdos en cuanto a pagos en especie de esta cuota de alimentos? Generalmente, la cuota alimentaria se paga en dinero, generalmente, porque la madre o el padre que va a recibir la cuota alimentaria tiene unos gastos ya determinados para asistir al menor. Pero esto no implica que las partes, digamos padre y madre, puedan llegar a un nuevo acuerdo en donde uno se encargue, digamos, de pagar el transporte, pagar el colegio, etcétera. O también que una de las partes suministre alimentos en especie, no necesariamente en dinero. Lo que sucede con esto es que generalmente los padres, cuando van a dar la cuota alimentaria, quieren siempre que sea en especie, es decir, hasta el 100%, eso no es permitido. Y además, eso implicaría que el menor no tendría, o la madre no tendría oportunidades para unos gastos imprevistos, ¿sí? La razón que ponen los padres es que el dinero que le dan a la madre la utilizan para gastos propios, para otros gastos, y no lo invierten en forma total a las necesidades del menor. Esto puede ser cierto, pero generalmente la ley dice que podría permitirse que se dé una cuota en especie, el 50%, por ejemplo, y la otra en dinero, porque el dinero siempre se necesitará para asistir en una necesidad imprevista que se presente en cualquier momento. De manera pues que no es factible, digámoslo así, de que el padre, y hablemos del padre o de la madre, y pretendan que la cuota alimentaria se le dé totalmente en especie para las necesidades del menor. Eso, como repito, no es posible debido a pues, que habrán unos gastos imprevistos que requieren dinero en efectivo para hacerlo. De todas maneras, las partes podrán ponerse de acuerdo cuál sería ese porcentaje de esa cuota en especie, y si no llega a ningún acuerdo y el padre insiste en que tiene que aceptarle la pretensión de que debe ser en especie, pues entonces habrá que acudir necesariamente al juzgado para que sea el juez que determine hasta qué monto podría ser el porcentaje de la cuota en especie y no en dinero. Esto creo que queda claro en este sentido. Perfecto.
Bueno, doctor Cristian, en temas de familia es mucho lo que se dice, la ley puede estipular algo, los padres pueden dentro de cierta discrecionalidad pactar algo diferente. También contamos con conceptos, por ejemplo, de instituciones que se pronuncian, por ejemplo, el ICBF existe, un concepto de pronto no muy reciente, que hablas y aborda este tema, pero digamos que en la práctica hemos podido identificar que lo que siempre se va a buscar, por lo menos en una instancia judicial, lo que siempre va a procurar un juez es lograr el mejor beneficio para el menor y entendiendo e interpretando la ley al favor del menor. Es decir, que si toca fijar una cuota de alimentos, establecerá una parte de peces y así los padres hacen un ofrecimiento y otra parte del dinero. ¿Qué podemos decir de estas diferentes posturas que pueden llegar a existir a los padres que nos están viendo, pero cuál es la sugerencia final? Doctor Alexandra, muchas gracias. Bueno, sobre este punto, como usted lo dice, han habido muchos pronunciamientos por parte de entidades tanto administrativas como judiciales. Sin embargo, la práctica podemos ver que los jueces siempre abogan porque la cuota sea fijada no en especie, sino en un monto específico. ¿Por qué razón? Porque es que si se fija una cuota en especie, en el momento en que alguno de los padres, o en este caso el alimentante, incumpla con esa cuota alimentaria, no habría la posibilidad de promover un proceso ejecutivo de alimentos a cabalidad, toda vez que no habría especificado un monto claro, expreso y exigible para decir de que el padre alimentante no está cumpliendo con la cuota alimentaria y se le pueda pues, promover el proceso ejecutivo para reclamar esos dineros o esa cuota adeudada, toda vez que en especie no se puede tasar eso de una forma muy clara. Entonces los despachos judiciales siempre han abogado porque si bien se va a manejar lo referente al tema de cuotas alimentarias en especies, normalmente sea lo referente al pago de pensiones escolares, lo referente al pago de rutas escolares, que ya está establecido pues unos montos básicos y que año tras año pues van a regularse y que en el hipotético caso de que algún padre alimentante incumpla con esto, ejecutivamente se le puede hacer exigible toda vez que ya está establecido cuál es el monto a la cual equivaldría esa cuota alimentaria en especie. En cuanto a cuál es la sugerencia puntual, siempre se sugiere que la cuota sea fijada en un monto específico y que no se fije de forma pues, puntual en especie, toda vez que reclamar dinero en especie es muy complicado para la madre o el padre que tenga la custodia del menor. Si le toca recurrir a un proceso ejecutivo de alimentos, va a encontrar allí un inconveniente para hacer exigible ese derecho, toda vez que, como se dijo anteriormente, las cuotas en especie son muy difíciles de cobrar, contrario a lo que sucede cuando las cuotas son fijadas en un monto específico. Bueno, ese punto que acaba de tocar el doctor Cristian nos abre paso al siguiente tema. Es el cobro ejecutivo. Digamos que el primer paso es lograr un acuerdo de mutuo acuerdo entre las partes, incluso si no consta por escrito, sino que hay un buen entendimiento. Ese es el ideal, que los padres sepan y entiendan y que hay que apoyar en el crecimiento de sus hijos. Si no se logró o las partes quieren ponerlo por escrito, pueden conciliar y si finalmente no se concilia, un juez la establece. ¿Qué pasa? Y acá volvemos un poco al escenario post-COVID, o más vale superada la etapa de aislamiento preventivo obligatorio. ¿Qué pasa con el alimentante que incumplió? O sea, ya hablamos de las alternativas que tienen para que se le regule la cuota, pero entonces vamos al otro lado. ¿Qué alternativas tiene la persona que tiene la custodia del menor y por ende el otro padre es quien tiene fijada la cuota de alimentos que durante este tiempo no se cumplió o se cumplió parcialmente con estas cuotas? Sabemos que existe el proceso de cobro ejecutivo de estas cuotas. ¿Cómo es ese proceso para que los padres que nos están escuchando tengan un poco de claridad? ¿Cuánto puede demorarse? ¿Qué se puede reclamar y cómo se reclaman estos dineros que se dejaron de pagar total o parcialmente, doctor Brunal? Sí, en la vida real se dan circunstancias en que el padre que está obligado a dar los alimentos, por cualquier motivo se atrasa, puede ser voluntario o puede ser por otros hechos que no corresponden a un hecho concreto de la voluntad del padre.
De todas maneras, esas cuotas que nos han suministrado se deben, es decir, necesariamente tienen que en un momento dado cubrirlas, ya sea en forma voluntaria o a través de un proceso ejecutivo. Aquí, de lo que decía el doctor Cristian sobre la cuestión de las cuotas en especie, se dificulta porque realmente no se sabría cuánto pudo dar en especie o no pudo dar en especie, porque eso habría que demostrarlo sería con las compras y con los correspondientes recibos de lo que se compró en especie. Entonces, la situación para los casos en que esté dividido en la cuota en especie y en dinero se dificulta un poco. Pero si se trata de cuota alimentaria en dinero y la persona se atrasa por voluntad propia o por alguna circunstancia distinta a su voluntad, esas cuotas quedan debidas. Por lo tanto, hay dos situaciones a las cuales se pueden llegar. Que se llega a un acuerdo sobre las cuotas de vida para pagarlas periódicamente junto con las que se van a seguir pagando. Es decir, que si se debe una cuota de 100.000 pesos, pues además de pagar los 100.000 pesos, se paguen, digamos, 20.000 pesos de las cuotas que están atrasadas. Eso es un acuerdo. De todas formas, no hay circunstancias en que estas cuotas no deben ser canceladas por la parte que los debe. Porque, como decimos, se puede hacer un proceso ejecutivo que conlleva a que si la persona está empleada, pues le embarguen el sueldo, y si no está empleada, pues también le pueden embargar el carro, le pueden embargar los muebles de la casa, es decir, porque es un título ejecutivo que puede recaer sobre cualquier bien de propiedad del deudor. Entonces, lo conveniente sería que en estos casos llegar a un acuerdo con las partes para ver cómo se van a pagar esas cuotas de vida. Ahora, no se puede alegar, digamos, el incumplimiento voluntario, porque la ley establece el monto de las cuotas a través del juez o a través de la voluntad de las partes. Pero lo que no puede suceder es que el padre o la madre que den las cuotas se abstenga voluntariamente de suministrarlas, pudiendo suministrar dichas cuotas, porque eso implicaría una violación de la ley o de lo pactado. Y también implicaría que el padre que está incumpliendo perdería sus derechos, digamos, si es de visita, perdería los derechos de visita, porque todo derecho conlleva una obligación. Y si yo no cumplo mi obligación, no puedo exigir la obligación a la otra parte. En otras palabras, para yo exigirle a la contraparte o al que sería el padre o la madre que cumpla con su deber, yo tengo que cumplir primero, ¿sí? Porque yo no puedo pedirle cumplimiento si yo no estoy cumpliendo. Eso que quede muy claro. De todas maneras, lo importante aquí sería que llegaran a un acuerdo sobre las deudas de las cuotas vencidas y no canceladas. Además, no olvidemos que esto puede también conducir a un proceso en la fiscalía por inasistencia alimentaria, que sería mucho más grave para la parte, porque lo podría incluso conducir a una pena de cárcel por determinado tiempo, lo que sería desastroso pues para esa persona evitar eso. Es decir, hasta allá podemos llegar a una situación de la fiscalía para que por inexistencia alimentaria se procese al deudor que no ha querido de ninguna manera cumplir con su deber. Bueno, doctor, muchas gracias. Hablemos, doctor Cristian, de las particularidades de este proceso ejecutivo. Sabemos que este proceso ejecutivo, por ejemplo, tienen unos intereses estas deudas tienen unos intereses que son los intereses civiles del punto 5, del 6 que habla el código. También son especiales en cuanto a su prelación. Si una persona tiene ya otros embargos de su salario, este va a tener una prelación. Los embargos de los salarios tienen una limitación en el porcentaje del salario.
Para el caso de las cooperativas y los alimentos se puede ir hasta un 50% del salario que se puede embargar para el pago de estos dineros. Entonces, a los que en estos momentos nos están viendo, pues, de una parte u otra, porque yo quisiera que no perdiéramos el contexto que estamos viendo en este momento. Tal vez está de un lado la persona, el padre que tiene la custodia del menor, que no ha recibido cuando más lo ha necesitado, digamos, estas cuotas, pero también está del otro lado el alimentante que tiene a su cargo estas cuotas, que a lo mejor venía con un excelente comportamiento y cumplimiento de ellas, pero a raíz del COVID, una situación que nos ha tomado a todos por sorpresa, sobreviene el incumplimiento. Entonces, ¿qué se le puede decir de las particularidades de estos procesos ejecutivos a las personas que nos están escuchando? Bueno, doctora Alexandra, como usted lo mencionaba, este proceso es un poco particular, diferente a los otros procesos verbales sumarios, es un proceso de única instancia, iniciamos por ese punto. ¿Qué se busca con esto? Que el padre que no, o el alimentante que no haga cumplimiento a cabalidad con las cuotas alimentarias pactadas mediante sentencia judicial, acuerdo conciliatorio ante el centro de conciliación autorizado o ante ente administrativo como el ICBF, pues dé cumplimiento a lo establecido en esa acta, ¿cierto? Entonces, una de las particularidades puntuales de este proceso es que todas esas cuotas atrasadas generan mora, una mora, como usted dijo, del 0.5 o el 6% anual, que genera que por cada cuota, por cada día de mora, por cada mes de mora en el pago de esa cuota, se le pueda cobrar un interés al padre que no ha dado cumplimiento de la cuota alimentaria. Otra particularidad, y este proceso es que con la presentación del escrito de demanda, inmediatamente el despacho decreta medidas cautelares sobre el salario del padre alimentante o sobre los bienes que tenga a su nombre para garantizar el cumplimiento de la obligación y de esta forma garantizar que no se está transgrediendo el derecho fundamental del menor, ¿cierto? Porque es un interés superior que tiene el menor sobre los particulares, o en este caso los padres. Entonces, esa medida cautelar normalmente pues, se mantiene en el rango del 25 a 35% del salario del alimentante. Sin embargo, el Código de Infancia y Adolescencia, su artículo 129, sí ha sido claro en la adopción de que el embargo de cuotas alimentarias cuando no sea cumplimiento puede llegar hasta el 50%. Existen casos en los cuales cuando el alimentante no tiene más hijos y la cuota alimentaria o el monto que deuda es muy alto, el despacho puede ordenar el embargo hasta el 40% de su salario y todas sus prestaciones sociales. Cómo básicamente ese proceso se puede terminar de una forma muy sencilla, que es con el pago total de la obligación, o sea, al momento de presentarse la demanda y que se le traslada a la contraparte, en este caso al alimentante que no ha cumplido la obligación. Si habiendo tiene, este puede realizar el pago total de la obligación y con eso pues puede suspender el embargo, ¿cierto? Si el despacho lo cree conveniente, puede levantar la medida cautelar. Aunque otra particularidad, y como usted lo dice, doctora Alexandra, poniendo desde el punto de vista de la madre que tiene la custodia del menor y que el padre pues tiene un comportamiento reiterado de no cumplir la cabalidad con las cuotas alimentarias, se puede solicitar al despacho que esa medida cautelar continúe en el tiempo, que a pesar de que el padre dé cumplimiento de la misma, se siga la medida cautelar, toda vez que se tiene que garantizar de que él no simplemente pague en esta oportunidad para lograr su desembargo y que posteriormente pueda volver a incumplir con la cuota alimentaria. Muchos juzgados han optado por esto porque entienden realmente la necesidad de que el menor pues tenga garantizados sus derechos, en el sentido de que esos embargos continúan en el tiempo a pesar de que el padre pues pague la totalidad de la obligación que adeuda. Una particularidad importante de los procesos ejecutivos y que muchos padres o madres que tienen la custodia de sus hijos no se han percatado es que la cuota alimentaria aumenta anualmente de acuerdo al índice de precio del consumidor o al salario mínimo. Pero hay eventos en los cuales bien puede ser por un fallo del comisario de familia que tramitó el proceso o del director del centro de conciliación o conciliador que se les omitieron referenciar en el acta de conciliación a cuánto equivaldría el monto de esa cuota alimentaria. El Código de Infancia y Adolescencia también lo ha previsto y ha manifestado que cuando se guarda silencio en estos puntos, se tendrá como que la cuota alimentaria aumentará anualmente, 1 de enero del año siguiente a la cual se fijó la cuota, de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior. O sea, de acuerdo al índice de precio del consumidor del año inmediatamente anterior. Esto con el fin de garantizar que esa cuota no sea estable, porque una de las particularidades, como
a bien se tienen estos procesos que los padres, después de que se les fija una cuota, si la siguen cumpliendo en el tiempo y creen que esa cuota no se modifica, no cambia ni nada, y es importante que se tenga en cuenta que esa cuota anualmente tiene que aumentar como aumenta todo en Colombia, como aumenta todo en el mundo. Siempre todo tiene un aumento anualmente, entonces la misma cuota también aumenta. Entonces, si el padre ha venido pagando en el tiempo la misma cuota, pues también se puede promover un proceso ejecutivo para cobrar esos aumentos que no se han efectuado y que deben pagarse porque es para garantizar el derecho del menor. Eso sería como lo que tengo para decir en particularidad de este proceso. Básicamente es muy chévere, se demora de 3 a 4 meses el proceso, siempre y cuando pues no haya medidas cautelares a bordo. Entonces sería como lo que tengo para referenciar, no sé si quieran preguntar algo más. Claro, doctor Cristiano, muy importante esos comentarios finales en cuanto a veces involuntariamente, sin que exista mala fe, se deja de pagar ese aumento, o sea, no se ajusta anualmente esa cuota y esa diferencia también es susceptible de ser cobrado a través de un proceso ejecutivo. Entonces, doctor Cristian, doctor Manuel Brunal, muchas gracias por este espacio. A todos los que se conectaron en este momento, gracias por estar aquí. Si tienen algún tipo de consulta, nos lo pueden dejar aquí de este video. Y recuerden que nosotros somos Brunal Abogados, somos una firma que nos encontramos en Cali. Tenemos una línea que es la línea de derecho de familia y si usted tiene un caso de derecho de familia, no duden en consultarnos. Feliz tarde.